Magazine reports Oscar-winning actress Diane Keaton has died. Keaton shot to fame in 1972, starring in The Godfather. She also collaborated with Woody Allen in Annie Hall, which earned her an Academy Award. Millones aún luchan por aceptar que Diane Keaton, la mujer que convirtió su belleza poco convencional en una declaración de estilo y su autenticidad en una obra de arte, realmente ya no está. Ramilletes de flores adornaban la entrada de la funeraria, mientras las redes sociales se llenaban de mensajes de tristeza y homenaje. Sin embargo, en medio de ese mar de luto, nadie sintió la ausencia con más profundidad que su hija, Dexter Keaton. Tras el funeral, Dexter rompió el silencio. Reveló una verdad que dejó al mundo sin aliento, la historia oculta detrás de la vida íntima de su madre. Un amor que jamás se desvaneció por un legendario actor de Hollywood. Un cuaderno de cuero, atado con una cinta plateada, descansaba siempre sobre su escritorio. Sus misteriosas ausencias y las antiguas fotografías escondidas dentro de su desgastada billetera. ¿Qué estaba guardando Diane Keaton? ¿Y qué era aquello de lo que nunca pudo desprenderse antes de morir? En 1996, a los 50 años, Diane Keaton sorprendió a Hollywood cuando repentinamente anunció que había adoptado a una niña llamada Dexter. La noticia dejó a muchos atónitos. Keaton, la mujer intensamente independiente que jamás se había casado y que alguna vez proclamó con orgullo: "La relación más duradera que he tenido es con mi trabajo", decidió convertirse en madre soltera. Después de décadas bajo la luz implacable de los reflectores, Diane entendió que lo que faltaba en su vida no era el triunfo ni la admiración, sino un amor sin límites. Cuando llevó a Dexter a casa por primera vez, confesó a un reportero: "No necesité darle vida para ser su madre, solo tenía que amarla". Desde aquel instante, Diane Keaton se convirtió oficialmente en madre soltera. En una ocasión, Dexter le preguntó: "¿Por qué nunca te casaste, mamá?". Keaton simplemente sonrió y contestó: "Elegí el amor". Pero nadie imaginaba que esa sencilla frase se transformaría en una profecía sobre un secreto nunca revelado. Cuando Diane murió, Dexter, que entonces tenía 30 años, fue la primera en entrar en el estudio de su madre. La habitación permanecía exactamente igual que siempre: una taza de café frío sobre la mesa, el suave murmullo del jazz y montones de guiones cubiertos de polvo. Entre aquellos papeles, Dexter halló un viejo diario de cuero, sujeto con una cinta plateada. La tapa mostraba el desgaste del tiempo, las esquinas algo rotas, y aún conservaba el tenue aroma de Chanel número 5, el perfume de su madre. Lo abrió, y en la primera página, una escritura temblorosa la dejó inmóvil: "Lo amé con todo lo que tenía". Y debajo, un solo nombre: Al. Las páginas siguientes revelaban otro rostro de Diane Keaton, una existencia que el mundo jamás conoció. Cartas nunca enviadas, frases manchadas por lágrimas y un amor grabado profundamente en su corazón por un hombre llamado Al Pacino. Ella escribió: "Me hizo sentir que siempre tendría 25 años". En 1971, se conocieron durante el rodaje de El Padrino. Diane, luminosa y audaz, se enamoró de Al Pacino, el hombre callado con ojos que contenían universos enteros. Su amor se extendió por más de una década, entre la pasión, el silencio y una distancia imposible de salvar. Y luego, como todas las grandes historias románticas de Hollywood, llegó a su fin, no con un adiós, sino con el silencio. Sin embargo, dentro de aquel diario, el tiempo parecía detenerse a los 25 años, la edad en la que su corazón aún creía que el amor podía redimirla. Algunas páginas estaban llenas de dibujos: una mano, un sombrero fedora. Otras guardaban pequeños recortes de prensa sobre las nuevas películas de Al, cuidadosamente recortados y pegados. Diane escribía sobre los días de rodaje en Nueva York, cuando el viento otoñal se colaba por las ventanas y los ojos de Pacino siempre buscaban los suyos. Cuando me reía, él me miraba, y en esos ojos creí ver luz. El diario rebasaba el aliento del amor. Anotó cómo Pacino la hacía reír durante las interminables horas de filmación, cómo conducían por Los Ángeles de noche con Fly Me to the Moon de Sinatra sonando suavemente en la radio. Mis pies sobre el tablero, mi cabello despeinado por el viento. Él era el sueño del que nunca quise despertar. Pero entre líneas manchadas de tinta, el amor comenzó a romperse. Diane escribió sobre las veces en que él desaparecía durante semanas sin razón, las llamadas que quedaban sin respuesta, las noches solitarias en un apartamento vacío, una copa de vino intacta, el peso insoportable de la soledad. Cada mañana, lo primero que hacía era mirar el teléfono, deseando un mensaje que jamás llegaba. Era una esperanza que la consumía. Empezó a dudar de sí misma, preguntándose qué había hecho mal para merecer aquel silencio. Cada vez que el ascensor se abría, su corazón se aceleraba, solo para desmoronarse al notar que era simplemente un vecino. Temía que si marcaba una vez más, desaparecería para siempre. Pero entonces, como si un destino cruel lo guiara,
llegara, Al Pacino regresaba con un ramo de rosas blancas, como si el tiempo no hubiera pasado. Y Diane, la mujer a la que Hollywood llamaba fuerte, segura y determinada, volvía a rendirse ante la ilusión que él tejía. No sé por qué siempre decidí quedarme, escribió, subrayando cada palabra. Quizás porque creí que si permanecía el tiempo suficiente, él llegaría a amarme como yo lo amaba, sin medida. Dexter contuvo las lágrimas al alcanzar el último capítulo. Roma, 1990. Diane narró que compartieron una vida juntos en una lujosa villa en Beverly Hills, cenando bajo un cielo estrellado, riendo hasta las lágrimas, como dos jóvenes reviviendo sus 20 años. Pensé que Dios, al fin, había tenido compasión de mí y me había otorgado un final feliz, escribió ella. Pero entonces la escritura comenzó a titubear, a inclinarse, y la tinta se desvaneció bajo el peso de lágrimas silenciosas. Le pregunté, ¿matrimonio o adiós? Solo una respuesta, Al. No dijo nada. Y ese silencio me heló, más gélido y más definitivo que cualquier rechazo podría haber sido. Aquel silencio fue el que la forzó a despertar. Recordó la última noche en Roma. Se quedó frente a la ventana, mirando cómo las luces se apagaban una a una. Y en ese instante comprendió que aquel amor había llegado a su fin. Había sido inmenso, pero nunca completamente suyo. A la mañana siguiente, Diane Keaton abandonó Roma. Llevaba una pequeña maleta, los ojos hinchados y enrojecidos, y jamás volvió a aparecer. Ni una llamada, ni una carta, ni una despedida. Se apartó del todo, pero Al Pacino no permitió que aquello terminara tan fácilmente. Durante 3 semanas, el teléfono del antiguo apartamento de Diane sonó sin parar. Incontables llamadas perdidas, sin dejar mensaje alguno. Incluso llamó a cafés, a amigos mutuos, y caminó por las calles donde solían conducir juntos, esperando verla aunque fuera un instante. En su desesperación, Al envió decenas de cartas escritas a mano desde todos los rincones. Estoy aquí, solo, y no sé qué decir, salvo que me equivoqué. Diane vuelve a casa. Pero jamás obtuvo respuesta. Diane había cambiado su número, se había mudado y cortado toda comunicación. Había levantado un muro de silencio, sabiendo que si oía su voz una vez más, recaería en él. Su silencio total fue su única respuesta. Pasado medio año, él finalmente abandonó aquellas locuras y aceptó la verdad. Esta vez había perdido a la mujer que más lo amó. Al cerrar el diario, Dexter permaneció inmóvil durante largo rato, dejando que los recuerdos la envolvieran. En ese momento, casi podía verla sentada en su sillón de rayas, con una taza de té caliente entre las manos, la mirada fija en la televisión donde se reproducía El Padrino. Aún después de verla cientos de veces, su madre siempre sonreía cuando Michael Corleone aparecía en pantalla. Es mi esposo en la película, solía decir. Entonces, Dexter era demasiado joven para comprender, pero ahora entendía que aquella no era una sonrisa cualquiera. Era la mirada de alguien que evocaba al hombre que había amado. Y no terminó allí. Sobre el escritorio de Diane, entre las fotografías, había algo misteriosamente fuera de lugar, una pequeña hoja de papel, cuidadosamente enmarcada en plata. De niña, Dexter una vez preguntó, ¿qué es esto, mamá? Diane solo sonrió dulcemente, con una expresión lejana y nostálgica, solo un pequeño recuerdo. Vencida por la curiosidad, Dexter abrió el marco. Era una nota escrita a mano por Al Pacino, apresurada y llena de urgencia. Eres la mujer que más amo. Siempre lo has sido. Una leve mancha de café cubría una esquina del papel, aún visible, como si nunca hubiera terminado de secarse. Dexter pudo imaginar el instante en que él la escribió, quizás en algún café diminuto, durante un breve momento de pasión que el destino se negó a prolongar. Y su madre, aunque eligió marcharse, decidió conservarla. Luego, Dexter abrió la vieja billetera de su madre. Dentro, entre los objetos habituales, halló una pequeña fotografía en blanco y negro, guardada en el compartimento más profundo. Era Al Pacino a los 30 años, vestido con un traje negro, desbordando juventud y sonriendo con ternura. En una esquina, una corta dedicatoria decía, para Diane, la mujer que amo. Al principio, Dexter pensó que era solo otra foto más, pero algo despertó en su memoria. Diane solía decir, él nunca miraba directamente a la cámara, pero hacía que todos lo miraran a él. Dexter sonrió suavemente. Ahora entendía que aquella foto no era simple nostalgia. Era la única manera en que su madre mantenía viva la parte rota de su corazón. Pero, ¿y qué? Ese amor de todos modos había terminado en arrepentimiento. Cada año, en el cumpleaños de Al Pacino, Diane Keaton desaparecía. Solo dejaba una nota en el refrigerador, no me esperen, niños. Cenen primero. Dexter y su hermano se habían acostumbrado a aquella ausencia extraña desde pequeños. Aquella tarde, la casa
casa quedaba en silencio. Y cuando Diane regresaba, su sonrisa era tranquila, como si jamás se hubiera ido. Abrazaba a sus hijos, preparaba la cena y tarareaba suavemente Moon River, como si nada hubiera ocurrido. Pero en sus ojos siempre habitaba una calma triste, como si acabara de sobrevivir a una tormenta. En una ocasión, durante una entrevista televisiva, el presentador le preguntó: «De todos los hombres que han pasado por tu vida, ¿quién dejó la huella más profunda?». Diane sonrió levemente, inclinando la cabeza. «Al, siempre Al». El entrevistador rió. «Pero ustedes terminaron hace tanto. Él ya tiene a otra persona». Diane simplemente se encogió de hombros y respondió con una sonrisa serena: «Hay personas a las que no necesitas volver a ver. Viven dentro de ti, convertidas en recuerdo. Mi tarea no es sufrir, solo ser feliz». Al ver esa vieja entrevista en televisión, Dexter finalmente comprendió. Su madre, que siempre afirmaba que el amor no era necesario para sobrevivir, en realidad había amado una vez y con todo su ser. Y cuando ese amor terminó, decidió no permitir que nadie más entrara en su corazón. Dexter observó a su alrededor. Todo tenía huellas de Al Pacino, el viejo vinilo de Sinatra, la bufanda que él le había regalado y la nota amarilla dentro del marco plateado. «Nuestra madre estaba reparando su corazón», dijo Dexter. «Quizás por eso eligió vivir sola, entregando todo su amor a sus 2 hijos adoptivos. Era un amor sin condiciones, sin temor, el sustituto perfecto del amor romántico que había perdido. Un amor silencioso, pero tan profundo que escapaba a las palabras, y tan vívido, que cada vez que cantaba Moon River en la cocina, Dexter podía ver brillar nuevamente los ojos de su madre. Cuando su enfermedad empeoró, Diane Keaton no quiso que nadie la viera vulnerable. Rechazó mudarse a un hogar de cuidados, rechazó la asistencia constante. Solo deseaba permanecer en su casa bañada por el sol, en Brentwood. «Quiero dejar este mundo en el lugar donde más feliz soy», dijo. Dexter y Duke se turnaban para cuidarla, preparar el té, leer el periódico, poner los viejos discos de jazz que tanto la alegraban. Aunque frágil, Diane tarareaba suavemente, su voz temblorosa transmitiendo una serenidad pacífica, como si se despidiera de la vida con lo único que siempre la definió, la autenticidad. Una tarde, mientras ordenaba su habitación, Dexter descubrió una pila de notas dentro del cajón de la mesita de noche. Llevaban por título: «Cosas por las que estoy agradecida». Las líneas, escritas con letra temblorosa, respiraban el último suspiro de un alma dulce: «Desayunar con mis hijos. El atardecer en la azotea. La sensación de haber sido amada una vez es suficiente para toda una vida». Y en la última página, escribió: «He vivido y amado. El resto, que la luz lo guarde por mí». Dexter dobló el papel y rompió en llanto. En sus últimos días, y entre el dolor físico, Diane Keaton escogió una vida tranquila en su hogar soleado de Los Ángeles. Pasaba los días cuidando su jardín, cocinando y viendo películas de su época dorada. A menudo, Dexter la encontraba sentada en su sillón, sonriendo con ternura mientras contemplaba una vieja foto, la graduación de Dexter o a Duke dando sus primeras pedaladas en bicicleta. Diane nunca olvidaba escribirles a sus hijos cada mañana: «¿Ya tomaron agua? El clima está precioso hoy. No olviden salir a caminar». Esos simples mensajes se han convertido ahora en el silencio más poderoso en la vida de Dexter. Para ella, Diane Keaton fue siempre una madre amorosa y presente. En 2001, 4 años después de adoptar a Dexter, amplió su familia al adoptar a un bebé llamado Duke. Lo llamó «el segundo regalo de mi vida». Aunque era una estrella de primera magnitud, Diane Keaton jamás permitió que las cámaras interfirieran en la vida de sus hijos. Quería que Dexter y su hermano crecieran como niños comunes, rodeados de cariño. Les enseñó que la paz valía más que la fama y que la bondad valía más que el reconocimiento. Dentro de aquella casa, lejos de los reflectores, Dexter y Duke fueron criados con amor y libertad, 2 cosas que Diane alguna vez confesó no haber tenido en su juventud. En sus memorias escribió que la maternidad había sido el papel más honesto de su existencia. Sin guión, sin luces, solo presencia. Durante años, protegió a sus hijos del ojo público para darles una infancia serena, lejos del escrutinio mediático. Creía que el amor no necesita ser demostrado frente a una cámara. Dexter creció con una madre que rara vez hablaba de sus emociones, pero que las manifestaba en gestos pequeños, preparando leche tibia cada mañana, escogiendo su ropa escolar y preguntando cada noche antes de apagar la luz: ¿qué te hizo feliz hoy? No era una gran pregunta, pero para Dexter era un recordatorio suave de que la felicidad habita en las cosas simples. Y así fue. Diane Keaton amó a sus hijos sin límites ni condiciones. Cuando Dexter creció y decidió alejarse de Hollywood, Keaton no discutió. Solo sonrió y dijo: «Si eso te da paz, siempre estaré justo detrás de ti». Pero los últimos meses fueron los más duros. Dexter tuvo que presenciar cómo la mujer que una vez iluminó cada alfombra roja, cuyo encanto deslumbró a todo Hollywood, se reducía
veía a una figura delicada, con las manos temblando al levantar su taza de té por la mañana. «Querida, solo estoy un poco cansada», murmuró Diane con dulzura. Pero Dexter veía lo que su madre siempre ocultaba, el dolor que llegaba cada noche. Diane Keaton siempre se negó a quejarse. Solía decir, «Mi vida es una serie de hermosos errores», pero su cuerpo comenzó a traicionarla. La larga batalla contra el cáncer de piel dejó cicatrices finas en su cuello y mejilla. En las tranquilas mañanas, Dexter la observaba sentarse frente al espejo. Diane tocaba suavemente su rostro, sonreía y susurraba, «Todo va a estar bien». Durante sus últimos meses, la casa de Brentwood cayó en un silencio helado. La mujer que alguna vez fue el centro de Hollywood estaba ahora acompañada únicamente por sus 2 hijos y un médico anciano que la visitaba cada semana. Día tras día, Dexter contemplaba cómo su madre se debilitaba más, sus manos temblorosas por la artritis, su memoria desvaneciéndose como una cinta de cine ardiendo lentamente. No había flores, ni colegas visitando, ni llamadas de aquellos que alguna vez la aclamaron como una leyenda. Pero lo que más partió el corazón de Dexter no fue la indiferencia del mundo, sino la ausencia de un hombre, Al Pacino. Su nombre había permanecido suspendido en la vida de su madre, la causa de tantas sonrisas cuando recordaba el pasado. Pero en esos meses finales, él nunca vino. «Mi madre jamás le guardó rencor», declaró Dexter después en una entrevista. «Pero yo sí resentí su ausencia, por ella». Tras el fallecimiento de Diane Keaton, Dexter lloró durante varios días. No pudo soportar leer ni un solo artículo ni tributo dedicado a su madre. «Esas frases llenas de admiración, aunque sean genuinas», comentó, «siguen siendo la mirada de alguien ajeno. Nadie, salvo ella y su hermano, entendía cuán dulce era su madre durante las noches de desvelo, o cómo permanecía sentada en silencio junto a ellos cuando la vida resultaba demasiado pesada para ponerla en palabras». Para el público, Diane Keaton representaba una leyenda, la mujer del traje impecable, la sonrisa brillante, el símbolo de independencia e intelecto. Pero para Dexter, era la madre que cocinaba el desayuno cada mañana, la que apoyaba una mano sobre su hombro cuando todo parecía venirse abajo, la que le enseñó a ser auténtica, incluso cuando el mundo insistía en que fuera otra persona. Con los días, la casa se volvió inquietantemente silenciosa. El aroma del té, las suaves notas de jazz, la voz serena que preguntaba, «Dex, you tea levantaste?» Todo desapareció, dejando tras de sí un silencio tan profundo que dolía. Dexter mantuvo la costumbre de preparar té a las 7 de la mañana, abriendo la ventana para dejar entrar la luz, justo como hacía su madre. Pero cada vez que miraba la silla vacía junto a la ventana, sentía como su pecho se vaciaba un poco más. Una mañana, su teléfono se iluminó con centenares de notificaciones, titulares y fotografías. La noticia se había esparcido por todo el planeta. Diane Keaton había muerto. El fallecimiento de una leyenda de Hollywood. En cuestión de horas, cada canal y publicación importante lo confirmó. La actriz ganadora del Oscar, el ícono de la sinceridad y la elegancia, había fallecido a los 79 años. Su rostro apareció en todas las pantallas, sombrero de ala ancha, cuello alto blanco, sonrisa amable. En redes sociales, las líneas de tiempo se llenaron de retratos en blanco y negro, fragmentos de películas y mensajes de despedida. Frente a su residencia en Brentwood, los admiradores se reunieron bajo la luz de las velas, dejando flores, notas escritas a mano y cuellos de tortuga blancos cuidadosamente doblados, el emblema de una mujer que se atrevió a ser diferente. En un cartel escrito a mano, una frase temblorosa pero honesta decía, «Nos hiciste lo suficientemente valientes para ser nosotros mismos». Las grandes figuras de Hollywood lloraron. Meryl Streep, Steve Martin, Woody Allen, Bette Midler, Leonardo DiCaprio, todos se vacaron a una Diane Keaton ingeniosa, brillante, valiente y absolutamente genuina. Al Pacino, el gran amor de su vida, solo expresó una línea. «Ella siempre fue la mejor parte de mi corazón». Aquella noche, la Academia emitió un video homenaje. La sonrisa de Diane volvió a iluminar la pantalla. Desde Annie Hall, Reds, Marvin's Room hasta Something's Gotta Give. Cada imagen, cada mirada, cada silencio recordó al mundo que Diane Keaton no era solo una estrella, era la representación viva de la fuerza suave, del valor cubierto de ternura. Cuando el video terminó, su voz resonó sobre un piano tenue. «El amor es el mayor riesgo, pero vale la pena». La sala permaneció en silencio. En cines de todo el mundo, la gente lloró, no solo por la pérdida de una figura, sino porque sintieron que una parte de su propia memoria se había ido con ella. En los cafés, las personas mencionaban su nombre como el de una vieja amiga. Parejas mayores se tomaban de las manos sin hablar. Mujeres de distintas edades dejaron notas de gratitud. «Nos hiciste sentir vistas». Nos hiciste creer que podíamos ser nosotras mismas. Ese sentimiento, cálido, sincero,
profundamente humano, se esparció por la ciudad como un suspiro tierno de recuerdo. Durante casi medio siglo, Diane Keaton encarnó la belleza y la libertad. Ahora que todo se ha transformado en memoria, Dexter deseó hablar una última vez, no sobre una leyenda del cine, sino sobre una mujer que eligió amar sin violencia, sin fama, sin condiciones. Mi madre alguna vez dijo que, si tuviera que elegir de nuevo, aún me adoptaría a mí y a Duque. Y yo volvería a elegir ser su hija, incluso si solo fuera por un día más. Su partida marcó más que el final de una existencia, fue el cierre de una era, un tiempo en el que la sinceridad todavía tenía valor. Su influencia y su herencia permanecen eternas. La enorme fortuna de Diane Keaton, calculada en más de $100 millones, no fue heredada ni dependió de nadie. Fue el fruto de una carrera brillante, construida con intelecto, gusto y una fuerza silenciosa envuelta en elegancia. Su obra maestra fue su mansión en Brentwood, valorada en casi 30 millones, diseñada por ella misma, bañada en luz, cubierta de hiedra y llena de recuerdos. Las paredes están decoradas con sus propias fotografías en blanco y negro, calles, casas, rostros, metáforas visuales de su vida, hermosa, frágil y profundamente sincera. Para honrar a su madre, Dexter y Duque resolvieron conservar la casa exactamente igual. Diane Keaton también restauró numerosas propiedades históricas, entre ellas un palacio renacentista español en Beverly Hills que más tarde vendió a Madonna por $6.5 millones. Sus proyectos inmobiliarios, como la residencia Sullivan Canyon, valorada en casi 29 millones, fueron celebrados por Architectural Digest y House Beautiful por su elegancia eterna y su sensibilidad emocional. En su garaje, un Mercedes Pagoda de 1960 aún descansa bajo una fina capa de polvo, brillando suavemente con la luz del sol, como una reliquia con alma. Su guardarropa, cuellos altos, pantalones anchos, sombreros de ala ancha, no es únicamente moda, sino una colección de declaraciones de una mujer que redefinió lo que significa ser genuinamente uno. Diane afrontó la muerte con elegancia y propósito, sin dramatismo, sin estridencias. Su herencia se repartió entre sus 2 hijos y las fundaciones que siempre apoyó, enfocadas en la conservación arquitectónica y el bienestar mental. Su colección de arte, valorada en millones, con paisajes californianos, piezas de Edward Rusa y esculturas de jóvenes creadoras, fue entregada al Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Fue su último deseo, que la belleza y el valor de las mujeres nunca se borren de la memoria. Dexter Keaton asegura que lo que está por decir no pretende ser una defensa del nombre de su madre, ni una acusación. Es una despedida pausada, una forma de acariciar el recuerdo de una mujer a quien el mundo llamó leyenda, pero que para ella era, simplemente, mamá. Detrás de las luces, las carcajadas y los aplausos de la alfombra roja, Diane Keaton llevó una vida profundamente solitaria. Una soledad tan densa que, incluso rodeada de multitudes, con frecuencia se sintió absolutamente sola. Dexter recuerda que, en los últimos meses, su madre casi se desvaneció del mundo, rechazó entrevistas, anuló presentaciones públicas y evitó incluso a sus amigos más íntimos. Pasaba los días en la serenidad de su casa en Brentwood, acompañada de fotografías en blanco y negro y del suave sonido del jazz. Allí escribió sus últimas palabras, y allí fue donde la verdad comenzó a revelarse. La muerte de Diane Keaton no fue meramente natural. Hollywood la homenajeó como la soberana de la libertad, pero solo Dexter comprendía que aquella libertad se compró con sacrificio, pérdidas y una soledad que dolía hasta el alma. Y cuando Dexter abrió las notas finales de su madre, una caligrafía temblorosa, frases de agradecimiento hacia sus 2 hijos y una oración breve en la última hoja, amé, incluso cuando ese amor no pudo salvarme. Entonces entendió que la muerte de su madre no representaba únicamente el final de una leyenda. Era el epílogo de un corazón que había sentido demasiado, amado con demasiada intensidad y resistido durante demasiado tiempo en un mundo que castigaba la ternura. Y ahora, Dexter está preparada para contar esa historia, no para que el mundo vuelva a llorar por su madre, sino para que finalmente logre comprenderla.